¿Cómo están, queridos amigos? Empezamos esta plática en nuestra jornada espiritual de Pascua y quería empezar poniendo el marco de lo que queremos desarrollar en 4 puntos. El primero, preparándonos para la Pascua. El segundo, acompañar a Jesús hacia la Pascua. El tercero, participar de la Pascua. Y el último punto, vivir la Pascua. La Pascua de Cristo, nuestra Pascua. El primer punto, nos preparamos para la Pascua en la Cuaresma. Sabemos que el tiempo de Cuaresma es un tiempo de preparación para la Pascua, para poder participar, para poder vivir la Pascua del Señor. Y en este tiempo de preparación para la Pascua, el Señor mismo nos enseñaba el fundamento de cumplir o vivir la voluntad del Padre, es decir, el no querer romper con Él, porque somos sus hijos. Hemos sido adoptados filialmente, y por eso, como Jesús, no queremos romper con el plan del Padre, con la voluntad del Padre, serle fieles en todo. En ese tiempo de la Cuaresma, preparándonos para la Pascua, el Señor mismo nos mostraba su rostro, nos mostraba su gloria, a la que estamos invitados y de la cual queremos todos participar. Nos permitió meditar cómo Dios toma la iniciativa siempre, que sale a nuestro encuentro, que nos conoce y que nos muestra el camino de la salvación. Él es el agua viva. Él es la luz que ilumina a los hombres para no andar en las tinieblas. Él es el Señor de la vida, que desde dentro del sepulcro vence la muerte y nos da la vida en abundancia. Ese es el marco general de esta preparación para la Pascua, para poder entrar en la Pascua del Señor y participar de ella. El segundo punto, acompañar a Jesús hacia la Pascua. A lo largo de su vida, para cumplir su misión, Jesús iba preparando a sus apóstoles, como nos prepara a nosotros también, para poder entrar en la Semana Santa y participar de la Pascua. Es por eso que el Señor tiene varios mensajes, anuncios de su pasión. El último, el tercer anuncio de la pasión, que lo vemos en Mateo 20, 18 al 19, dice lo siguiente: He aquí que subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los sacerdotes y escribas, le condenarán a muerte, le entregarán a los gentiles para que lo azoten y lo crucifiquen, y al tercer día resucitará. Este anuncio nos va preparando y nos va mostrando la decisión que tiene Jesús por entregar su vida por nosotros, por reconciliarnos, por cumplir el envío, la voluntad del Padre, por cumplir al final de cuentas su misión en el mundo, ser el reconciliador de todos. Y es curioso porque después de este anuncio de la pasión, el tercer anuncio de la pasión del Señor y resurrección, es que nosotros hemos llegado a la Semana Santa, en una dinámica muy particular que es la dinámica de la vida cristiana, el dolor y la alegría y el dolor. Entramos en la Semana Santa empezando por la celebración del Domingo de Ramos en la Pasión del Señor. Ahí recordamos cómo
estaban los Hosana al Hijo de David. Las grandes exclamaciones de alegría, de júbilo, por la llegada del Señor. Pero en el Evangelio escuchábamos también, de manera paradójica, crucifícalo, crucifícalo. Así Jesús entregaba su vida por nosotros, moría en la cruz y era depositado en el sepulcro, en la espera del cumplimiento de la promesa. Al tercer día resucitaré. Y esto que esperábamos no es algo que como posibilidad que pueda o no suceder. Recordemos que la esperanza es una certeza. La fe nos abre a la dimensión del misterio de Dios, de la voluntad de Dios, del plan de Dios para nosotros y para el mundo. Y la esperanza es aquella certeza que yo tengo que en algún momento la promesa del Señor se cumplirá. Y por eso entramos de manera confiada en este tiempo de la Semana Santa de la mano del Señor. Él nos permitía acompañarlo en la Semana Santa y nos permitía estar con Él para poder ver de primera mano, palpar lo que Él hace por nosotros, su entrega, su pasión, muerte y resurrección por nosotros. Tercer punto, entonces, viene a ser este participar de la Pascua del Señor. Dentro de la Semana Santa, o en la Semana Santa, se enmarca el Tríodo Pascual. Pasión, muerte y resurrección del Señor. Este Tríodo Pascual empieza con la misa vespertina de la Cena del Señor, muchas veces llamada la misa del lavatorio de los pies, pero es donde se instituye el sacramento del orden sacerdotal, así como el sacramento de la Eucaristía, sacramento del cuerpo y la sangre del Señor, vivo y presente, que contiene, se ofrece en sacrificio y se da como alimento por nosotros. Y aquí es de alguna manera el marco más grande, ¿no? El contenido que quisiera desarrollar junto con ustedes de lo que ocurre en este acontecimiento, de la institución de la Eucaristía, es decir, el paso de la muerte a la vida. Pasión, muerte y resurrección contenidos en la Eucaristía. Y quiero apoyarme en el texto del segundo volumen de Jesús de Nazaret, del Papa Benedicto XVI. Cuando él habla de la cena eucarística, al domingo por la mañana, se nos dice que en la última cena el Señor dio este mandato, ¿no? Cuando Él menciona que esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, hagan esto en conmemoración mía. Y el Papa Benedicto se pregunta, ¿no? Haced esto en conmemoración mía. ¿Qué es exactamente lo que el Señor ha mandado repetir? ¿Qué es exactamente lo que el Señor ha mandado repetir? Y se responde, un poco más adelante, este mandato no se refiere a toda la cena. Este mandato se refiere a aquello que constituye una novedad en los gestos de Jesús aquella noche. Lo que constituye una novedad en los gestos de Jesús aquella noche. ¿Y qué es esto? La fracción del pan, la oración de bendición y de acción de gracias. Fracción del pan, la oración de bendición y de acción de gracias. Y con ellas las palabras de la transubstanciación, ¿no? Cómo el pan pasa a ser el cuerpo de Cristo y el vino la sangre del Señor.
Aquí dice el Papa Benedicto que se verifica lo que Jesús anuncia en Juan 12:32. Desde la cruz, Él atrae a todos hacia sí, dentro de sí. Él atrae a todos hacia sí, dentro de sí. Es por eso que nosotros debemos pensar, ¿no? ¿Cómo se da o cómo se produce esa atracción hacia sí, hacia dentro de sí? Y el Papa pregunta en ese sentido, ¿por qué dio gracias Jesús? ¿Qué sentido tenía esto? ¿Gracias por qué? Iba a entregar su vida, iba a ofrecerse por nosotros, iba a morir, ser crucificado y morir en la cruz por nosotros. ¿Por qué da gracias Jesús? Por haber sido escuchado, dice. Como dice la carta a los Hebreos, en Hebreos 5:7, en su angustia fue escuchado. Dio gracias anticipadamente el Señor, porque el Padre no le abandonaría a la muerte. Salmo 16:10. Dio gracias por el don de la resurrección, y fundándose en ella, podía ya, en aquel momento, dar su vida, dar su cuerpo y su sangre en el pan y en el vino, como prenda de la resurrección y de la vida eterna. Juan 6, 53, 58. Jesús da gracias porque ha sido escuchado. Jesús da gracias porque no ha sido abandonado a la muerte. Jesús da gracias por el don de la resurrección, que es el fundamento, precisamente, lo que sostiene el hecho de entregar su vida por nosotros. La entrega libremente para recuperarla. Podemos de alguna manera pensar nosotros para nuestra meditación en algunos pasajes que sostienen esto, ¿no? Por ejemplo, en algunos salmos, el Salmo 21, se nos dice como, si bien empieza con Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Sin embargo, el oprimido, una vez salvado, dará gracias a Dios y proclamará su acción salvífica ante la gran asamblea. En el versículo 26 de este Salmo 21 se nos dice: Él es mi alabanza en la gran asamblea, cumpliré mis votos delante de los fieles. Los desvalidos comerán hasta saciarse, alabarán al Señor los que lo buscan. Salmo 21, versículo 26. De manera anticipada, Jesús, con la certeza de ser escuchado, de no ser abandonado a la muerte, de resucitar al tercer día, como ya lo había anunciado, es que nos ofrece de manera anticipada su sacrificio, la entrega generosa por nosotros, su muerte y resurrección en la Eucaristía. El Papa Benedicto lo menciona de esta manera: basándose en su certeza de haber sido escuchado, el Señor dio a sus discípulos ya en la última cena su cuerpo y su sangre como don de la resurrección. Cruz y resurrección forman parte de la Eucaristía, y sin ellas no es ella misma. Pero como el don de Jesús es esencialmente un don radicado en la resurrección, la celebración del sacramento debía estar vinculada necesariamente con la memoria de la resurrección. Es por eso que el Jueves Santo se da el acontecimiento de la institución de la Eucaristía, de la pasión, muerte y resurrección del Señor, en la última cena. Pero
este acontecimiento está íntimamente relacionado y vinculado a la resurrección. Es por eso que el primer encuentro con el resucitado se produjo la mañana del primer día de la semana, al tercer día de su muerte, es decir, en la mañana del domingo. Y así nosotros llamamos y celebramos el domingo como el día del Señor. Es el domingo, el momento en el que buscamos de manera privilegiada encontrarnos con el resucitado como Él ha querido encontrarse con nosotros. Y ya desde los primeros tiempos, vemos que en Hechos 20, del 6 al 11, se dice que San Pablo estaba viajando con sus compañeros hacia Tróade. En el versículo 7, Hechos 27, se dice: el primer día de la semana, estando nosotros reunidos para la fracción del pan, es ese momento en el que desde el principio nos reunimos los cristianos para encontrarnos con aquel que ha muerto y ha resucitado por nosotros. Eso significa que ya durante la época apostólica, el partir el pan estaba fijado en la mañana del día de la resurrección, porque la Eucaristía se celebraba como un encuentro con el resucitado. Es por eso que nosotros también, ¿cómo participar de la Pascua? ¿Cómo recibir la Pascua del Señor? La recibimos cuando buscamos encontrarnos con el resucitado, cuando como comunidad, como hermanos en el Señor, nos reunimos para la fracción del pan, para la Eucaristía. Este día del Señor, el día de la resurrección, el domingo, es un lugar exterior e interior del culto cristiano. El día de la resurrección es un lugar exterior e interior del culto cristiano, dice el Papa Benedicto, y la acción de gracias como anticipación creativa de la resurrección por medio de Jesús es el modo en que el Señor hace de nosotros personas que dan gracias a Él, la manera en la que Él, en el don, nos bendice y nos hace participar de la transformación que nos llega por sus dones y que ha de extenderse por el mundo, hasta que Él venga. 1 Corintios 11:26. El día de la resurrección nosotros recibimos a Jesús, pero no solamente somos atraídos hacia Él, sino que Él nos permite estar unidos con Él. Nosotros no solo nos acercamos, sino que permanecemos unidos con Él. Por eso es que el Señor dice: cuando el que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y eso es precisamente lo que el Señor de la vida ha venido a ofrecernos, ha ganado para nosotros, la vida eterna. Una vida que de manera inmerecida Él nos ofrece y desea para nosotros. ¿Por qué menciono todo esto? Porque nosotros tenemos que pensar de qué manera hemos recibido nosotros la Pascua. Esta Pascua ha sido muy particular por la situación en la que nos encontramos, de cuarentena, de distanciamiento social, pero que no tiene la última palabra. El encierro no es para siempre. Y debemos tener la certeza que Jesús verdaderamente ha resucitado, que está ahí, presente, vivo, que nos espera, con quien nosotros podemos encontrarnos. Por eso el marco de esta jornada espiritual en la que iniciamos con la misa y posteriormente vamos a tener la exposición de Santísimo,
prácticamente caía de maduro el reflexionar sobre la Eucaristía. ¿Quién está presente en la Eucaristía? ¿Quién se entrega por nosotros? ¿Por qué la acción de gracias? ¿Por qué de manera anticipada el Señor se ofrece, muere y resucita por nosotros? Y eso es lo que se entrega, eso es lo que nos entrega, su cuerpo vivo para nosotros tener vida en Él, vida en abundancia. Por eso da gracias, porque ha sido escuchado, porque no ha sido abandonado a la muerte, porque verdaderamente ha resucitado. Y ese es el motivo, el sentido, el fondo de nuestra vida cristiana. Como dice el primer valor de nuestra declaración de identidad y misión, pertenencia y apostolado, ¿no? ¿Qué es lo que marca la pauta del cristiano y del MBCista? Es encontrarnos personalmente con el Señor Jesús, a través de los sacramentos, a través de la Eucaristía. Él nos muestra su rostro. Él quiere encontrarse con nosotros, Él quiere estar con nosotros. Y estamos así invitados a comunicar este rostro a los demás. Este rostro a los demás. Entonces, ¿cómo vivir la Pascua nosotros? La hemos recibido sin poder acercarnos a los sacramentos de manera directa, pero eso no quiere decir que Cristo no ha resucitado. Verdaderamente ha resucitado. ¿Cómo lo recibimos? ¿Cómo vamos a comunicar ese encuentro y ese rostro del Señor? Tenemos muchas posibilidades para nosotros poder participar y vivir la Pascua, ¿no? El paso de la muerte a la vida, de las tinieblas a la luz, de la esclavitud del pecado a la gracia, al estado de los hijos de Dios, al estado de gracia. La Iglesia nos ha invitado a que acentuemos la comunión espiritual. Por un lado, todo aquel que no puede acercarse temporalmente a la comunión sacramental tiene la posibilidad de acercarse a Jesús y hacer una comunión espiritual. Todo aquel que no pueda acercarse al sacramento de la reconciliación, se nos ha ofrecido por medio de la penitenciaría apostólica la posibilidad de hacer una contrición perfecta, que les recuerdo que lo que debemos hacer, o la actitud, la intención que debemos tener, ¿no? Si todos los fieles se encuentran confinados en su casa y no hay un sacerdote para hacer la confesión, ¿no? Hacer un acto de contrición perfecta es examinar la conciencia para expresar ante Dios los pecados cometidos. Pedir perdón a Dios con todo el corazón, que incluye el propósito de no volver a pecar, por lo menos no querer volver a pecar. Y hacer o recibir o salir a pedir el sacramento de la reconciliación apenas se tenga la primera oportunidad, apenas se pueda. Poder pedir la confesión, ¿no? Estar bien dispuestos y recibirla. Entonces, nosotros podemos revisar en el número 1452 del Catecismo esto de la contrición perfecta. Estas actitudes que debemos tener para poder pedir perdón por nuestros pecados si es que lo necesitamos. Este tiempo en el que no hemos podido ir a misa, no es que estemos en pecado por no haber podido ir a misa, porque no hemos podido, no es que no hayamos querido, porque muchas veces, si no todas, hemos podido participar de manera online por los medios de comunicación y hemos estado atentos y participando de esta manera. ¿Qué es lo que nos dice el Señor en esta circunstancia y en este momento de aislamiento social? Que debemos redescubrir y revalorar en nuestra propia vida para poder vivir
profunda, auténtica y de manera reverente nuestra vida cristiana. La Pascua del Señor. Revalorar lo que es la Eucaristía, el no haberla podido recibir, el no haberla podido tener sacramentalmente, pero que está ahí esperándonos. El Señor siempre nos espera. El Señor siempre sale a nuestro encuentro y nos da muchas oportunidades para poderlo recibir. ¿Qué es lo que nos dice también el Señor? ¿Qué es lo que nos enseña o en lo que quiere que nosotros, qué es lo que quiere que aprendamos? Que revaloremos también el sacramento de la confesión, que no sea simplemente un pasar por pasar, a veces sin disposición, a veces sin un buen examen de conciencia, aprovechando la oportunidad, mezclando sacramentos muchas veces, no dándole un tiempo al Señor para encontrarnos con Él. Mi recomendación, difícil, pero mi recomendación: no junten los sacramentos. Si van a misa, vayan a misa. No se confiesen durante la misa. Háganlo antes, háganlo después. Si se confiesan, participen de la misa completa en otro momento, en otra circunstancia. Hagamos el esfuerzo. Hagamos el esfuerzo para que eso sea posible, para que yo me pueda encontrar bien preparado, bien dispuesto con el Señor, que me ofrece la reconciliación, que me ofrece su cuerpo y su sangre, que me ofrece la vida eterna. En eso debemos valorar y educarnos y aprender y prepararnos para recibir cada sacramento. Cada uno es distinto. No se reciben de golpe, no se reciben así uno tras de otro. ¿Hay motivos para estar alegres? El Papa sacó un comunicado, un mensaje bonito para el tiempo de la Pascua, en el que resaltaba el alégrense, que es una expresión que en la vigilia pascual el Evangelio contenía, ¿no? Cuando le dice el Señor a las santas mujeres: alégrense, porque Él verdaderamente ha resucitado. Y es un evangelio que podríamos meditar en Mateo 28:9. De pronto Jesús salió a su encuentro y la saludó diciendo: alégrense. ¿Por qué debemos alegrarnos si estamos encerrados, si estamos en confinamiento? Porque Cristo verdaderamente ha resucitado. Porque Cristo nos espera. Porque Él está presente en la Eucaristía. Como les he mencionado algunas veces en esta plática, Él da gracias porque fue escuchado. No fue abandonado a la muerte, porque verdaderamente ha resucitado. Y se ha quedado en la Eucaristía para encontrarnos con Él, con aquel que verdaderamente ha resucitado. Para terminar, ¿qué les diría? Hemos entrado en esta dinámica o el Señor nos está poniendo delante una dinámica que debemos reconocerla, ejercitarnos en ella, aprenderla, que es la dinámica de la vida cristiana, que es la dinámica del dolor-alegría. Cristo verdaderamente ha resucitado, pero no lo puedo recibir sacramentalmente ahora. Renuncio a esto, a poder recibirlo sacramentalmente. Me puede producir mucho dolor, mucha nostalgia. Entonces aprendamos a valorar la Eucaristía. ¿Qué puedo hacer entonces? Tengo la comunión espiritual. Necesito la confesión, pero ahora no puedo hacerlo. Estoy dolido por mis pecados. Aprendamos también a confesarnos bien, a prepararnos, a disponernos para pedir y recibir el sacramento. Hagamos la contrición perfecta. Pidámosle al Señor que perdone nuestras culpas y pecados, que nos preparemos para poder confesarnos adecuadamente en el momento, en la primera oportunidad que tengamos.
así como el Señor verdaderamente ha resucitado y está presente en su iglesia, en los sacramentos, en la hostia consagrada, en la confesión, llevemos esta esperanza a los demás. El Papa Francisco también en este mensaje, que es un plan para resucitar, se llama, él nos dice, primero, alégrense. Pero más adelante también hay una expresión que él utiliza, sacada del libro del Génesis. Génesis 4:9, en la que dice, ¿dónde está tu hermano? Esto que yo he recibido, que he podido meditar, esta certeza que yo tengo, esta fe que conservo, que es distintivo de todos los cristianos, que buscamos ansiosa y apasionadamente al Señor. Si no podemos sacramentalmente, tenemos la comunión espiritual. Si no podemos confesarnos, tenemos la contrición perfecta. Busco el rostro del Señor. Y ahora entonces, ¿qué me toca? ¿Cómo mostrar su rostro a los demás? Como mencionábamos en el valor del encuentro personal con el Señor. ¿Dónde está tu hermano? Es decir, ¿a quién tienes la posibilidad de anunciar, de mostrar el rostro del Señor? Hazlo. No lo dejes para después. Busca a aquel que lo necesita. Aquel con quien puedes verdaderamente compartir la alegría de la resurrección del Señor. Bueno, espero que podamos vivir, disfrutar profundamente de esta Pascua, con todo el tiempo que queda, y sobre todo salir en el momento en que se pueda, como los apóstoles reunidos el día de Pentecostés, con María Santísima nuestra Madre, que podamos vivir y podamos salir con un ardor renovado por prepararnos para recibir los sacramentos, prepararnos para no defraudar al Señor y poder encontrarnos con Él verdaderamente en la Santa Misa, en la Santa Eucaristía, en el Día del Señor, y que podamos compartir este ardor, esta fe, esta certeza, este amor de Dios por nosotros que verdaderamente ha resucitado. Que el Señor los bendiga a todos y muchas gracias.